Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Vicente Cayupe, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Shaggy, La Flojera It, Azuzuk, El Suru, El Papas 3000, Sloaubert, Kakasi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 501. Aunque era de noche, la especial relación de Hermes familia con el gremio hizo que se les concediera una discreta recepción. Roiman, lamento molestarte a tan altas horas. No es nada. Después de todo, es un asunto importante. El que recibió Asfi fue Roiman, el representante frontal del gremio. Con fuertes habilidades en administración y finanzas, se le había confiado la máxima autoridad. También era la persona directamente responsable de las misiones clasificadas y encubiertas. Ser arrastrado fuera de la cama en medio de la noche lo dejó con muchas quejas, pero una vez que escuchó que Asfi estaba investigando la base oculta de Vilus, y que podría haber una conexión entre el escondite y el trabajo de construcción en la mazmorra, ya no podía quedarse quieto. Después de todo, la gente sí realizaba trabajos en la mazmorra. El gremio mismo tenía varios proyectos en curso allí. Por ejemplo, aunque los niveles superiores de la mazmorra originalmente no tenían iluminación, el gremio había implementado infraestructura de iluminación, instalando numerosas lámparas de piedra mágica en esos primeros pisos. Gran parte de la construcción dentro de la mazmorra fue manejada internamente por el gremio. Si Evilus hubiera explotado de alguna manera esa infraestructura, las consecuencias podrían ser nefastas. Roiman entendió que, como jefe del gremio, no podía lavarse las manos ante tal desastre. En este momento, esperaba que Perseo pudiera descubrir lo que estaba oculto lo antes posible. Él no quería que ocurriera un incidente importante debido a su propia supervisión. Por lo menos, antes de que fuera demasiado tarde para evitar culpas, necesitaba encontrar una manera de protegerse. E incluso si las cosas se ponían tan mal que no había forma de distanciarse, aún necesitaba una pizca de esperanza para sobrevivir. Roiman revisó rápidamente una pila de documentos y localizó los registros completos de los trabajos de construcción desde la fundación de Horario hasta la actualidad. Llenaron toda la larga mesa de la sala de documentos, mareando un poco a Asfi con solo mirarlos. ¿Esto es todo? No, parte de ella se remonta a antes de que se construyera Horario. Esos son registros de infraestructura creados por aventureros y dioses juntos durante batallas contra monstruos. La sección central contiene los documentos de construcción de Horario, incluidos algunos de los bocetos originales. La porción final incluye registros de proyectos de construcción llevados a cabo en la mazmorra durante el siglo pasado bajo el nombre del gremio. No es de extrañar. Después de un milenio, era natural que los registros acumulados fueran tan abrumadores. De hecho, Asfi sintió que incluso 1000 años parecían bastante escasos. Mirándolo ahora, se siente un poco escaso. Sí. Si bien quedan bastantes bocetos de la fundación de Horario, están muy por debajo de los datos completos de construcción. Esos documentos no fueron preservados. Originalmente fueron guardados por el herrero Dédalo, el arquitecto y constructor de Horario, la ciudad laberinto. Él estaba a cargo de salvaguardar muchos de los planes. Él mismo había solicitado conservar los datos detallados, ya que representaban la experiencia más valiosa de su vida. Creo que Ourano-sama estuvo de acuerdo porque Dédalo jugó un papel vital en la construcción de Horario. Al principio, Roiman había pensado que la decisión de Ouranos era parcial. Pero cuando consideró los logros de Dédalo, entendió que esta era la recompensa que Dédalo había esperado. Dédalo había pasado décadas construyendo incansablemente Horario, y su último deseo era simplemente conservar los planos de construcción y algunos de los documentos relacionados en los que había trabajado. Desde cualquier ángulo, la solicitud de Dédalo no era irrazonable. Lo que quería conservar eran los diagramas que él mismo había dibujado y los datos que había registrado personalmente. Otorgar esto como recompensa fue realmente solo una forma de permitirle conservar algunos recuerdos. Sin embargo, Asfi notó un problema crítico.
Esos planos y datos pueden haber sido el trabajo de toda la vida de Dédalo, por eso quería conservarlos. O tal vez Lev dejó algo importante para sus descendientes. Si Hermes no le hubiera asignado investigar esta información, ni siquiera habría considerado la posibilidad. Después de todo, Dédalo había pasado décadas trabajando en la ciudad de Horario. No era irrazonable que pidiera guardar algunos planos de construcción para sí mismo. Pero ahora, con lo que sabía sobre la conexión entre las figuras ocultas de la mazmorra y Evilus, era difícil no sospechar que los planos conservados de Dédalo contenían algo crucial. Incluso existía la posibilidad de que estuvieran vinculados a las áreas actualmente ocultas por Evilus. Después de agradecer a Roiman, Asfi comenzó su propia búsqueda. Había una gran cantidad de información, pero la mayor parte trataba sobre detalles arquitectónicos o circunstancias de hace 1000 años. Ella no tenía ninguna razón para examinar los registros anteriores a la construcción de Horario. El verdadero problema radica en lo que sucedió durante y después de la fundación de la ciudad. La verdadera pregunta ahora es si Dédalo escondió algo, tal vez pasadizos secretos en Horario, dentro de los materiales que solicitó conservar. Esto era algo que ella no había encontrado en los documentos de hace 1000 años. Pero Asfi lo sabía muy bien, solo porque no lo hubiera encontrado no significaba que no existiera. Solo significaba que lo que fuera no había sido registrado en los documentos disponibles aquí. En todo caso, solo reforzó su sospecha de que Dédalo había adoptado de los materiales, en particular con él. Él había llevado toda la construcción de Horario. Si él hubiera creado secreto especial rutas de sí mismo, nadie habría dado cuenta antes de que el edificio actual comenzó. Aún así, Asfi no podía ser cierto hasta que ella revisó el resto de los documentos. Ella rápidamente desnatada a través de los registros de hace un milenio. La mayoría describe la visión original para la construcción de Horario y los materiales utilizados. Se mezclaron algunos bocetos arquitectónicos de la ciudad. Entre ellos se encontraban planos de la Torre de Babel y la entrada de la mazmorra. Era una sección que claramente merecía mucha atención, pero no produjo casi nada. Incluso después de terminar todo el lote, no pudo encontrar una sola pista sospechosa. Definitivamente sospechoso. Aquí solo se conservó información básica. Los materiales más detallados deben haber sido tomados por Dédalo. La construcción de Horario se remonta a 1000 años, y estos documentos fueron los únicos registros sobrevivientes de sus secretos fundacionales. Los dioses no habían intervenido en la construcción de la ciudad laberinto, había sido un esfuerzo puramente humano, que era precisamente la razón por la que ni siquiera los dioses conocían los pasajes secretos de Horario. Solo los constructores y artesanos que habían trabajado en él en ese momento lo sabían. Y ahora, con el paso de un milenio, los registros conservados de Dédalo eran la última prueba restante. Nadie más sabría que las rutas secretas se habían incrustado en la ciudad desde el principio. Parece que Hermes-sama tenía razón. Evilus realmente está conectado con los descendientes de Dédalo. Lo que significa que las ubicaciones ocultas en la mazmorra pueden haber comenzado a construirse hace 1000 años y aún podrían estar en desarrollo incluso ahora. Capítulo 502. Asfi terminó rápidamente de revisar los registros de hace 1000 años y continuó revisando los proyectos de construcción del siglo pasado. Solo una breve mirada fue suficiente para que ella lo confirmara. De hecho, el problema se originó desde el momento en que Horario se construyó por primera vez hace 1000 años. Los proyectos de construcción más recientes se realizaron en los pisos superiores, y la mayoría de ellos fueron diseñados para hacer las cosas más convenientes para los aventureros de nivel inferior. Todo el trabajo se limitó a los primeros 8 pisos, deteniéndose justo antes de los orcos. Pero los pisos superiores definitivamente están fuera del rango de actividad de los Evilus. Los aventureros LV1 representan más de la mitad de toda la población de aventureros de Horario, y los primeros 8 pisos son la mejor área para ellos. El tráfico diario allí es masivo. Establecer una base secreta en ese tipo de área sería demasiado arriesgado. En otras palabras, durante casi 100 años, los esfuerzos de construcción del gremio en la mazmorra estuvieron en lugares que los Evilus nunca elegirían. Entonces, el verdadero problema radica en los datos de construcción y los planos que Dédalo se llevó consigo hace 1000 años.
Sospecho que Dédalo hizo uso de los pasajes secretos construidos en ese entonces para llevar a cabo la construcción de mazmorras. De hecho, la razón por la que Evilus puede moverse tan libremente entre la superficie y la mazmorra es probablemente porque Dédalo ya había preparado esas rutas. En este punto, Asfi estaba casi seguro de que la raíz del problema era Dédalo. Rodó los hombros rígidos y se volvió hacia Roiman, que estaba cerca, empapado en sudor. Roiman, he encontrado la pista. El problema no radica en los últimos 100 años sino en la época en que se construyó Horario por primera vez. Roiman soltó un fuerte suspiro de alivio. Eso significaba que no tenía nada que ver con él. El problema se remonta a 1000 años. Perseo, ¿estás diciendo que es Dédalo? Sí. Ahí es donde conduce el rastro. Esta parte de los datos debe conservarse con cuidado. Por supuesto. Lo clasificaré como ultra secreto de inmediato. Ahora que sabía que el asunto estaba relacionado con Dédalo, Roiman no hizo más preguntas. Esta información definitivamente necesitaba ser guardada bajo llave. Entonces, de repente, le golpeó. Lo que Dédalo tomó fue extremadamente importante. Roiman sintió una sacudida de urgencia. Necesitaba informar a Uranos de inmediato. Al ver su expresión tensa, Asfi se subió las gafas. No había necesidad de decir nada más. Bueno, entonces, Roiman, volveré e informaré. Gracias por tu arduo trabajo, Perseo. Roiman se secó apresuradamente el sudor de la frente. Las ojeras debajo de sus ojos comenzaban a aparecer, pero aún no podía darse el lujo de descansar. Ahora que Perseo había terminado su investigación y conocía la conclusión, también tenía que hacer su propio informe. Después de verla personalmente fuera del gremio, Roiman fue inmediatamente a buscar al dios Ouranos y le entregó su informe. Se paró afuera de la sala de oración y gritó en voz alta. Ouranos-sama, tengo un informe. Entra. Roiman enderezó su apariencia. Aunque tenía sobrepeso, todavía tenía que mantener un comportamiento adecuado ante el dios familia. Una vez calmado, entró lentamente. En la sala de oración, débilmente iluminada, Urano se sentó en lo alto de su trono de piedra. Solo 2 antorchas iluminaron la cámara, dejando gran parte de ella envuelta en sombras. Ouranos-sama, el capitán de Hermes familia, Perseus, ha descubierto un vínculo entre Evilus y aquellos que atacan a los xenos. Dédalo. Perseo revisó los registros de construcción de Horario y encontró problemas significativos en los datos que Dédalo se llevó consigo. Después de su muerte, sus descendientes parecen haber estado llevando a cabo algún tipo de construcción especial dentro de la mazmorra. Ese mismo proyecto ahora parece estar sosteniendo las operaciones de Evilus. Ouranos frunció el ceño. Dédalo. En un instante, resurgieron los recuerdos de hace 1000 años. La conmoción inicial y la locura de Dédalo al encontrarse con la mazmorra. Fue tragado por la sensación de logro que trae el deseo. No pensé que su obsesión persistiría incluso después de la muerte. Ouranos-sama, estás diciendo. Sé lo que Dédalo perseguía en ese entonces. Un deseo llamado la voluntad de ganar. En ese entonces, Urano había visto directamente a través de la aflicción de Dédalo. Cuando Dédalo solicitó quedarse con los documentos él mismo, Ouranos esperaba silenciosamente enterrar esa obsesión bajo tierra junto con ellos. El tiempo erosiona muchas cosas. Ouranos sabía que Dédalo era brillante, pero también sabía que Dédalo nunca podría superar la mazmorra, algo moldeado por las reglas del mundo mismo. La mazmorra no fue creada por ningún dios. Nació del marco mismo del mundo. Seguía las leyes de la existencia, más allá de lo que cualquier individuo, sin importar cuán dotado, pudiera superar. Los hijos de Genkai, por talentosos que fueran, siempre tenían límites. Pero las creaciones del mundo no conocían tales límites. Desde el principio, la llamada competitividad de Dédalo no fue más que una ilusión. Una vez creí que Dédalo se llevaría su obsesión con él a la tumba. Nunca imaginé que confiaría esa obsesión a sus descendientes, usándolos para terminar lo que él no pudo. A veces, incluso Urano consideraba que los hijos de Genkai eran realmente enloquecedores. Sus vidas pueden ser cortas, pero en esos breves años, a menudo lograron lograr cosas que asombraron incluso a los dioses. Roiman, sella esos documentos y aíslalos. No se debe volver a acceder a ellos.
Entendido. Me encargaré de ello de inmediato. Además, pídale a alguien más que tome su turno. Cuando lleguen Loki y los demás, serás tú quien los reciba. Sí, señor. Ante la mención de Loki-sama, Roiman de repente entendió. Hermes-sama rara vez se movía por su cuenta, pero si Loki-sama estaba involucrado, era una historia diferente. Este incidente involucró a los xenos. La participación de Loki-sama era casi segura. De hecho, Hermes-sama podría haber actuado solo por Loki-sama. Ahora que Perseo había informado, era muy probable que Loki-sama, Hermes-sama y Ganesa-sama participarán. Al darse cuenta de esto, Roiman salió de la sala de oración de inmediato para descansar. No estaba en las mejores condiciones, y si no dormía un poco, podría avergonzarse al recibir a los otros dioses más tarde. Y a juzgar por la actitud de Perseo, este asunto podría escalar significativamente. El gremio tendría que prepararse para lo que vendría. De vuelta en la sala de oración, Ouranos soltó un largo suspiro. Fels, ¿qué piensas? Capítulo 503. El sabio salió de la oscuridad detrás de la plataforma alta de la piedra de oración. Perseo tenía razón. Las personas que los xenos han estado observando se han estado escondiendo en lo profundo de la mazmorra, y los Evilus suelen estar activos en esas mismas áreas. Además, la destrucción de la familia Astrea hace 5 años se debió a una emboscada llevada a cabo por los Evilus en la mazmorra. Hay numerosas pistas y pruebas que apuntan a esto. ¿Los xenos no te han contactado recientemente? Ting no, creo que no quieren molestarnos con demasiada frecuencia. Entonces, cuando se encuentran con problemas, en lugar de recurrir a nosotros en busca de ayuda, intentan resolver las cosas por su cuenta. Había un rastro de impotencia en la voz de Fels. En verdad, el gremio no había hecho mucho por apoyar a los xenos. Fels entendió mejor que nadie cómo los xenos quedaron atrapados entre monstruos y aventureros en la mazmorra. A menudo les decía, si algo sucede, no se lo guarden para sí mismos. Desafortunadamente, los xenos no lo vieron así. Tenían su propio orgullo. Sabían que no siempre podían confiar en los demás, por lo que cuando se encontraban con problemas, su instinto no era pedir ayuda, sino resolver el problema ellos mismos. Para Fels, esta era una señal preocupante. Si los xenos corrían un grave peligro y decidían no pedirle ayuda al gremio, el gremio quedaría completamente en la oscuridad sobre sus circunstancias en la mazmorra. La única razón por la que sabían de esta situación ahora era porque la noticia del problema de los xenos les había llegado a través de otro canal. Todavía tienen su orgullo. Ouranos no habló, simplemente asintió levemente. Siempre hemos adoptado una postura protectora hacia los xenos. Al alentarlos a que nos ayudaran con más frecuencia, esperábamos que les facilitara buscar nuestra ayuda cuando la necesitaran. Pero este enfoque todavía tiene sus defectos. Seguimos viendo a los xenos como xenos, en lugar de tratarlos como seres iguales a nosotros mismos. Fels entendió cómo las cosas habían llegado a este punto. De hecho, hacía tiempo que le preocupaba que los xenos comenzaran a sentirse así. Por eso, desde el principio, había discutido con Ouranos cómo asegurarse de que los xenos pudieran mantener su dignidad. Pero claramente, ese esfuerzo se había quedado corto. En cambio, es Belcranel quien se ha convertido en a quien acuden en busca de ayuda. Fels no esperaba que Belcranel, que apenas había interactuado con los xenos, fuera en quien decidirían confiar. Ni siquiera sabía cómo Bel había entrado en contacto con ellos en primer lugar. Le dejó con sentimientos encontrados. Ouranos, aunque esta situación surgió de repente, podría ser una buena oportunidad para los xenos. Un lugar donde puedan sobrevivir en la mazmorra. Eso es correcto. Independientemente de lo que Dédalo estuviera haciendo allí abajo, el hecho es que se ha abierto un nuevo espacio en la mazmorra. En este punto, el tono de Fels se volvió más animado. Los xenos necesitan desesperadamente un lugar seguro para descansar y recuperarse. Son rechazados tanto por aventureros como por monstruos, por lo que es casi imposible encontrar un lugar donde establecerse. Pero ahora, esto podría ser exactamente lo que necesitan. Ouranos sintió lo mismo. Encontrar un refugio para los xenos siempre había sido un desafío. Necesitaban mantenerse alejados de los aventureros, o de lo contrario serían cazados sin cesar.
Al mismo tiempo, tenían que evitar a los monstruos nacidos dentro de la mazmorra, monstruos que reaccionaban a los xenos como si ellos mismos fueran aventureros. Pero ahora, la construcción secreta de Dédalo en lo profundo de la mazmorra había brindado una oportunidad inesperada. Mientras pudieran asegurar el control sobre ese espacio, el problema inmediato de supervivencia de los xenos podría resolverse, al menos por ahora. Ouranos ya había tomado una decisión. Fels, cuando llegue Loki, ve a llamar a Ganesa también. Para cuando Asfi regresó a la familia con los resultados de su investigación, Dawn ya había amanecido. Pero los dos dioses sentados dentro de la familia no habían guiñado un ojo en toda la noche. Ambos habían estado esperando el resultado de cierta sospecha. Y Asfi les había traído la confirmación que necesitaban. Hermes-sanma, Loki-sanma, según mi investigación, el problema al que se enfrentan los xenos está directamente relacionado con Dédalo. Así que realmente fue ese arquitecto. Sí. Según los registros del gremio, Dédalo construyó Horario hace 1000 años. Pero el gremio solo tiene los planos básicos y las notas sobre las dificultades de construcción. Faltan todos los datos estructurales críticos. Roiman dijo que Dédalo solicitó que Ourano-sanma le permitiera salvaguardar personalmente esos materiales. Entonces se confirma. Hermes no esperaba que Dédalo se hubiera llevado consigo registros arquitectónicos tan vitales y que incluso se hubiera ofrecido como voluntario para conservarlos. Recuerdo a Dédalo pasando por un periodo de locura en sus últimos años. Quizás tenga algo que ver con esto. Entonces, es posible que el problema actual en la mazmorra sea el resultado de los esfuerzos de Dédalo. Pensar que los preparativos hechos hace 1000 años podrían estar teniendo consecuencias ahora, Hermes no pudo evitar admirar la persistencia de Dédalo, aunque se preguntó qué impulsaba tal determinación. Hermes-sanma, esa parte del trabajo probablemente sea gracias a los descendientes de Dédalo. Según Roiman, Dédalo falleció poco después de salvaguardar esos registros. Su funeral incluso fue celebrado por el gremio. Así que él no resucitó de entre los muertos, significado de la mazmorra de la construcción ha sido llevada a cabo por sus descendientes. Su obsesión pasar a ellos. Hermes ha especulado en voz alta, pero Loki ofrece un oscuro pensamiento. Tal vez no era solo la obsesión, era una maldición. Dédalo de la obsesión se convirtió en una maldición que dejó a sus descendientes. Una maldición. Él maldijo su propia línea de sangre. Daedalus realmente debe de haber perdido. La suposición de Loki era audaz, sin duda, pero no sin verosimilitud. La obsesión es difícil de transferencia como es difícil para una persona de la creencia de ser aceptado por los demás. Pero una maldición. Eso podría transmitirse con facilidad. No fue una transferencia de obsesión, sino una maldición profunda y aterradora sobre sus descendientes, uno que convirtió su fijación en una carga generacional. La mayoría de los constructores se ven a sí mismos como artistas. Muchos de ellos buscan la fama, no la riqueza. Y es exactamente por eso que muchos de ellos son obsesivos. No es de extrañar cuando se salen de lo profundo de esta manera. Para Loki, estaba claro. Dédalo se había vuelto completamente loco al final. Entonces, ahora es cuestión de ver qué planea hacer el gremio. Veamos. Pero tengo una idea bastante clara de lo que Ouranos está pensando. Gracioso. Yo también. Capítulo 504. Tal como Loki y Hermes esperaban. Habían esperado todo el día, pero al anochecer, el gremio no pudo contenerse más y envió a alguien a convocarlos. En poco tiempo, los llevaron a la sala de oración. Ouranos, ¿qué es lo que quieres de nosotros esta vez? Loki no hizo ningún esfuerzo por jugar bien, fingiendo ignorancia de inmediato y actuando como si no tuviera idea de lo que estaba pasando, claramente tratando de distanciarse del problema. Ouranos, plenamente consciente de que lo estaba haciendo a propósito, no se molestó en bromas. Loki, esto es lo que prometiste. Los xenos están en problemas. ... La boca de Loki se crispó. Esta vieja bastarda era aún más desvergonzada que ella. Bien. Primero escuchemos en qué tipo de problemas están los xenos. Fels, explica la situación. Ouranos no pestañeó y le entregó el asunto directamente a Fels. Al recibir la tarea, Fels miró a Loki y se detuvo unos segundos antes de hablar.
Los xenos que intentan sobrevivir en la mazmorra han sido recientemente atacados y perseguidos por partidarios de Levilus. Varios miembros de los xenos ya han sido capturados, aunque todavía no conocemos la situación completa. Sin embargo, está claro que tanto los Levilus como sus seguidores ocupan la misma área oculta en lo profundo de la mazmorra. Eso es lo que hace que esto sea tan serio. Si tratamos de eliminar a esos grupos de seguidores, también podemos terminar teniendo que luchar directamente contra el mal. Peor aún, actualmente no tenemos forma de identificar su ubicación exacta dentro de la mazmorra. Incluso solo esta gran cantidad de información fue suficiente para causarle dolor de cabeza a Ganesa. Hemos sabido que hay un oculto Levilus base en algún lugar en el calabozo. Hemos adivinado en su ubicación y buscado antes, pero hasta ahora no hemos sido capaces de encontrarlo. Ganesa deliberadamente recordó Fels de este. A él no le gustaban los Levilus simpatizantes que estaban dirigidos a los xenos, y él también esperaba para resolver las preocupaciones por la seguridad de los xenos en el calabozo. Pero no era el mayor problema, como siempre, el hecho de que ellos no tenían idea de dónde la base era. Eso es exactamente. Sin una ubicación clara, es casi imposible organizar una persecución efectiva. Pero, la familia de Hestia tiene una manera. Pueden rastrearlos. Los ojos de Ganesa se iluminaron, así que la clave para resolver esto realmente estaba en Hestia. Pensándolo bien, se dio cuenta de que ni el gremio ni sus propias fuerzas estaban bien equipados para manejar esto. No porque carecieran de poder, sino porque sus enemigos eran simplemente demasiado buenos para esconderse. No tenían una forma confiable de localizarlos. Si lo hubieran hecho, esos enemigos que acechan en la mazmorra habrían sido atendidos hace mucho tiempo. Espera, Hestia del niño, no es que por lo general extremadamente cauteloso. Ganesa no se atrevía a decir que el niño era imprudente, así que decidió llamarlo cauteloso. Pero la implicación era clara. Ese niño siempre había sido el tipo de cuidado entonces, ¿por qué tenía él de repente se precipitó en el centro de atención? Fels guardó silencio durante unos segundos antes de responder. El Xenos inicialmente buscó Hestia de la familia. Exclamación de cierre, interrogación de cierre, Ganesa ojos ampliado en estado de shock. Que claramente no era la respuesta que él esperaba. Fels, sin querer detenerse en el tema, cambió rápidamente la conversación. Ganesa-sama, lo que tenemos que abordar ahora es cómo limpiar completamente la instalación una vez que hayamos bloqueado su ubicación. ¿Despejarlo por completo? Sí. Según nuestra investigación, el grupo desciende de Dédalo. El gremio ya ha confirmado sus identidades. Su líder es Dix Perdix, el capitán de la familia Ikelos. Esa familia tiene estrechos vínculos con Levilus, y también han estado involucrados en la trata de personas junto con la familia Ishtar. Ishtar de nuevo. Últimamente, Ganesa había comenzado a sentir que Ishtar realmente estaba a la altura de su reputación como la mariposa social de los dioses. Cada asunto turbio de alguna manera parecía conducir de regreso a ella. Sí. Según nuestra investigación, es posible que las cavernas subterráneas utilizadas por la familia Ishtar no hayan sido excavadas recientemente. Podrían haber existido mucho antes. No me lo digas, Dédalo construyó esos también. Los ojos de Ganesa se abrieron de par en par, conmocionados por la posibilidad de que Dédalo hubiera estado involucrado incluso en eso. Fels asintió levemente, un rastro de arrepentimiento en su expresión. Hace 1000 años, Dédalo fue elogiado por diseñar y construir Horario y la Torre de Babel. En reconocimiento a su labor, Ouranos le concedió una petición. Dédalo aprovechó esa oportunidad para tomar los planos completos de construcción de Horario. Ahora sospechamos que incluye rasgos ocultos, algo destinado a sus descendientes. Él tenía algunas agallas, eso es seguro. Incluso Ganesa tuvo que admitir que estaba aturdido. Llevar a cabo tal plan ante las narices de un dios, como miembro de la familia de Ouranos nada menos, era una locura. Entonces, de repente, hizo clic en Ganesa. Fels, ¿no estás sugiriendo que los descendientes de Dédalo construyeron un enorme espacio oculto en la mazmorra y se lo entregaron a Levilus, verdad? Sí. Según la información que tenemos, ese parece ser exactamente el caso. Dédalo, ese tipo, realmente tenía agallas.
En este punto, Ganesa se quedó sin palabras. Las escandalosas acciones de Dédalo dejaron atónito incluso a un dios. En todos sus años, nunca había visto a un hijo de Genkei actuar con tanta audacia, engañando a Uranos justo bajo su mirada, manipulando la construcción de horario y extendiendo esas modificaciones a la mazmorra misma. Ahora Ganesa finalmente entendió por qué su gente nunca había podido ubicar la base de Evilus en la mazmorra durante todos estos años. Era realmente imposible de encontrar. Si la estructura de la mazmorra había sido alterada de una manera similar a la Torre de Babel, entonces tratar de localizar cualquier cosa con métodos convencionales era inútil. Dédalo realmente hizo honor a su nombre como maestro constructor, no solo atreviéndose a soñar, sino atreviéndose a actuar en consecuencia. Ganesa ni siquiera pensó que podría provocar a Urano tan descaradamente. Dédalo realmente creía que Urano no se enojaría. Entonces, ¿qué hacemos con Ikelos esta vez? La situación en la mazmorra claramente tenía que ser resuelta, pero ¿qué pasa con Ikelos, el dios de la familia en el centro de todo? En ese momento, Hermes levantó la mano. Si es con él con quien estamos lidiando, creo que podría tener la solución. Capítulo 505. El gremio rápidamente tomó una decisión. Y esa decisión fue transmitida a Bel a través de Loki, junto con otro asunto. Dejarme el destino de Ikelos a mí. En el momento en que Bel escuchó esto, sospechó seriamente que Hermes y Loki estaban provocando problemas intencionalmente. Incluso comenzó a preguntarse si ya sabían que había adquirido la habilidad de desarrollo asesino de dioses. Oye, ustedes dos están yendo demasiado lejos. Hestia también fue la primera en pensar. Alguien filtró el secreto. Pero después de calmarse, se dio cuenta de que tanto ella como Hefesto nunca lo habrían dejado escapar. Así que no fue una filtración, fue solo una coincidencia afortunada. Ikelos podría ser técnicamente el dios de la familia para los seguidores, pero ya está alineado con los Evilus. Después de todo lo que ha hecho, enviarlo de regreso a Tenkai es el trabajo del gremio, ¿verdad? ¿Realmente necesita Maybell ser quien lo deportee? Hermes, si esto es lo que tú y el gremio finalmente decidieron, entonces no veo ningún sentido en continuar esta conversación. Hefesto reaccionó de inmediato, respaldando a Hestia cuando su expresión se enfrió por completo. Oye, no es así. Cálmate y déjame explicarte. Hermes, de repente pintado como el villano, se sintió completamente agraviado. Claro, a menudo hacía cosas turbias detrás de escena que no eran exactamente de conocimiento público, pero no era el tipo de persona que incriminaría a Bel. Y ahora que sabía que Bel era la esperanza tanto del mundo como de los dioses, lo máximo que había hecho era darle un pequeño empujón al niño, no arrastrarlo hacia abajo. Loki ya había puesto distancia entre ella y Hermes. Ella no estaba dispuesta a quedar atrapada en ningún fuego cruzado una vez que las cosas se pusieran feas. Esta vez, la razón por la que dejo Ikelos a Bel-kun es porque creo que es el sujeto de prueba perfecto. ¿Qué? Hestia, Hefesto e incluso Loki miraron a Hermes, completamente atónitos. Al escuchar eso, Bel finalmente entendió no era que su secreto se hubiera filtrado. Hermes acababa de hacer la oferta basándose en sus habilidades previas. Bel gimió, cubriéndose la cara con una mano. Hermes, aprecio tu confianza en mis habilidades, pero nunca esperé que fueras tan lejos como para entregarme un dios como sujeto experimental. Aún así, Bel no podía negar que estaba interesado en tener un sujeto de prueba a nivel de dios. Todavía había muchos secretos que rodeaban a los dioses, y si pudiera conseguir algunos más para usarlos como sujetos de prueba, su capacidad de desarrollo definitivamente avanzaría mucho. Fue justo, esta recompensa se sintió un poco repentina. Bueno, no todos los días tenemos en nuestras manos un dios de Evilus. Bien podría aprovecharlo al máximo. Además, necesitamos tu ayuda para salvar a los xenos. Entregártelo no parece un mal negocio. Al ver la vacilación en el rostro de Bel, Hermes presionó más fuerte. Con el poder que tienes ahora, Bel-kun, deberías ser capaz de matar a un dios, ¿verdad? Hermes, no digas cosas así. ¿Cómo podría tener el poder de matar a un dios? Si los dioses de horario se enteran, no me convertiré en su objetivo. Bel inmediatamente negó tener el poder de matar dioses. Él no quería traerse ese tipo de problemas a sí mismo.
Después de todo, esa parte ni siquiera había sido confirmada todavía. Por supuesto, incluso si Bel hubiera confirmado la verdad de esa parte, nunca lo diría en voz alta. Después de todo, había muchos más dioses viviendo en horario de lo que la mayoría de la gente imaginaba. Podrías encontrarte con uno simplemente caminando por la calle. En un lugar como este, si se supiera que un aventurero poseía el poder de matar dioses, ¿no sería tratado como el Vilus? Hermes solo pudo asentir con comprensión ante la cautela del niño. No tuvo más remedio que cambiar su enfoque. Los dioses no se matan tan fácilmente. Entonces, si desea descubrir los secretos detrás de ellos, debe realizar una investigación especializada. ¿Eh? ¿Tú también has investigado este tipo de cosas, Hermes? Bueno, de vuelta en Tenkai, incursioné en ese tipo de investigación cuando tuve tiempo. Sin embargo, los resultados. Hermes se encogió de hombros impotente. Bel consiguió la foto. Después de todo, no importa qué tipo de seres sean los dioses, nacieron a través del diseño del mundo. Dado que nacen a través de reglas, están inherentemente sujetos a esas mismas reglas. Así como los dioses no pueden matar al dragón negro, tampoco pueden matarse unos a otros. Esa conclusión provino de lo que sabían sobre el dragón negro. Dada la forma en que nacieron los dioses y la naturaleza de su existencia, la idea de que un dios matara a otro era pura fantasía. Si un dios realmente pudiera hacer eso, entonces seguramente ese dios también podría matar al dragón negro. ¿Pero pueden? Obviamente no. Los dioses simplemente no poseen el poder de matar a otros dioses. Además, las reglas del mundo no pueden romperse. Así que matar a un dios es prácticamente imposible. Prácticamente. Las reglas en sí mismas no pueden romperse, y dado que los dioses están sujetos a esas reglas, no pueden ser asesinados. Teóricamente, eso tiene sentido. Pero si el vínculo entre las reglas y los dioses pudiera romperse de alguna manera, entonces tal vez sea posible matar a un dios. Quizás. Bel tenía sus sospechas. Pero dado que las condiciones no estaban en el lugar y él no tenía ningún deseo de golpe a sí mismo que no tienen los medios para probarlo. Si había un dios para usar como material, sin embargo, él podría ser capaz de experimentar y ver si realmente podía hacer. ¿Ves? Usted lo consigue. Hermes sonrió astutamente en la campana, pero la campana con calma sacudió la cabeza. Esta es solo una de las hipótesis teóricas que no se mantiene ningún mundo real significado. Es como mí, diciendo, mi madre es el mundo, solo un fundamento idea sin fundamentos prácticos. Como mago, las hipótesis audaces y la validación cuidadosa son necesarias para llegar a una conclusión. Todo lo que acabo de decir es simplemente una teoría derivada del caso del dragón negro. Además, estoy seguro de que incluso Perseo llegaría a la misma conclusión. ... Realmente eres algo, Sheesh. Ante los continuos esfuerzos de Bel por restar importancia a las cosas, Hermes solo pudo suspirar de resignación. Capítulo 506. Después de despedir a Hermes, la mirada de Loki se dirigió directamente a Bel. No podrías decirlo frente a ese mensajero, pero puedes ser honesto conmigo, ¿verdad? Ante el interrogatorio de Loki, Bel parecía indefenso. Entonces, ¿por qué todos piensan que tengo el poder de matar a un dios? No me trates como a un idiota. Loki le dio a Bel una mirada de desdén, como si estuviera mirando a un tonto, y señaló a las dos personas sentadas cerca. Sus reacciones fueron rápidas, seguro, pero no fue una sorpresa que te dieran la misión de desterrar a un dios. Esa mirada fue pura conmoción por el hecho de que el gremio lo supiera. Estia rápidamente se cubrió la cara, pero eso solo hizo que Bel sonriera irónicamente. Parado a su lado, Hefesto le dio a Estia un ligero golpe en la cabeza. Idiota, acabas de caer en la trampa de Loki. Ella no lo entendió en absoluto. Saliendo de ella, Estia volvió la cabeza y vio el entrecerrar los ojos astuto y parecido a un zorro de Loki. Una vez más, se la había jugado. Loki, me engañaste de nuevo. HMPH, ¿quién te dijo que te enamoraras, idiota? Ugh. Estia hinchó las mejillas de frustración, pero la culpa brotó dentro de ella. ¿Cómo pudo haberse deslizado aquí de todos los lugares? Bel-kun, me echó todo a perder. Al ver a Estia culpándose a sí misma, Bel no mostró ningún rastro de reproche.
Se acercó a su lado y, justo enfrente de Loki, la tomó en sus brazos. No te preocupes, Hestia. Lo que importa es que Hermes no sabe. Si lo hizo, las cosas se vuelven malos rápido. En cuanto a Loki-sama, ella no es un gran problema. La cercanía entre ellos no se parecía en nada al vínculo habitual entre un dios de la familia y un seguidor. Incluso Loki, que pensó que estaba listo para cualquier cosa, se encontró asfixia en un bocado de azúcar de la cena. Entonces, ¿ya terminaste de fingir, eh? Loki miró al Shorty con abierta envidia. Tuvo una suerte increíble. Había encontrado un hijo perfectamente compatible con ella e incluso la persiguió. Ella misma tenía muchos hijos adorables, pero ni uno solo le permitiría acercarse tanto. Rivería los había entrenado para que se protegieran de ella tan a fondo que no tenía la menor oportunidad. Loki volvió la mirada hacia Hefesto. ¿Han dejado de fingir? ¿Qué hay de ti? Hefesto le lanzó a Loki una mirada exasperada, caminó hasta Bel y lo besó sin la menor vacilación. ¡Santa mierda! Loki los miró a los tres, completamente estupefacto. La forma en que Hefesto lo sacó hizo que incluso el espectador se sonrojara. Su mano tembló mientras los señalaba. Ella sabía que su relación era complicada, pero no así. Ustedes tres realmente saben cómo jugar. Dos diosas persiguiendo al mismo niño desde Genkai, esto fue explosivo incluso entre los dioses. Y ese niño resultó ser el predestinado de Freya. Ese coqueteo desesperado. Cuanto más pensaba Loki en ello, más desordenado parecía. Ella había visto a tres mujeres pelear por un hombre antes. Pero tres diosas peleando por un hombre. Esta fue la primera vez. Mientras tanto, Bel y Hephaestus habían terminado su pequeña exhibición, dejando a Hestia, una vez más intercalada en el medio, con disgusto escrito en todo su rostro. Si no fuera por su altura, le hubiera encantado hacer que Hefesto experimentara lo que se sentía al estar atrapado en el medio. Hestia reprimió su irritación por el momento, se apoyó en Bel y se sinceró con Loki. Bel-kun y yo estamos en este tipo de relación. Hefesto permaneció en silencio, simplemente sentándose al otro lado de Bel para aclarar su postura. Ustedes dos son realmente algo. Loki contuvo su sorpresa. Esta era la primera vez que realmente había tenido que procesar tales chismes, y mucho menos presenciarlos de primera mano. No es de extrañar que tú y Hefesto estén tan en contra de Freya, simplemente temes que otra diosa se una. Si Freya estuviera aquí, Loki estaba seguro de que la paz actual se esfumaría. Con su personalidad, querría que Bel estuviera pegado a su costado todos los días. En ese momento, este llamado hogar armonioso estaría a una chispa de explotar. Tienes un poco de nervios, de todas las personas, tuviste que atraer a tu propio amigo. Yo no metí a Hefesto. Ella es la que se involucró deliberadamente. Hestia finalmente perdió la paciencia bajo la acusación de Loki. Loki se congeló ante su ardiente refutación, su mirada hacia Hefesto cambió ligeramente. Hefesto no se molestó en negarlo. Después de todo, ella realmente solo había comenzado a interesarse mucho en Bel más tarde. Loki, ahora no es el momento para esto. Y además, el romance es un asunto personal para cada diosa. Mejor no entrometerse demasiado. No querrías que tus propios hijos terminen en una situación como esta, ¿verdad? Por llorar en voz alta. Loki respiró hondo, casi volviendo a decir, adelante, deja que ese niño lo intente. Sabía que Hefesto nunca dejaría que nadie más entrara en la dinámica que tenían, pero la idea de que su propia lengua suelta hiciera realidad esa pesadilla fue suficiente para callarla. Ice había cambiado mucho últimamente y los desafíos que tenía por delante eran diferentes a los de antes. En este momento, estaba buscando una pareja fuerte que la ayudara a enfrentar a sus padres. Y era obvio que ella había puesto su mirada en ese mocoso Bel. Si Loki dijera algo incorrecto ahora, la CIA podrían terminar uniéndose a ese pequeño grupo de ellos. La imagen de Ice arrojándose a los brazos de Bel y diciendo, te amo, pasó por su mente, y el infierno hizo que la cara de Loki se oscureciera instantáneamente. Focus, concentrémonos en el asunto en cuestión.